llamo Daniel Lombraña, tengo una empresa, un proyecto que se llama Crowdcrafting, en el que estamos intentando precisamente que la gente, el crowd, ¿no?, lo que se conoce como el grupo de personas, participen en proyectos científicos. La cultura crowd yo creo que surge de un problema de que individualmente hay veces que un problema no lo puedes resolver tú solo. Eso lo que haces es unirte con varias personas y al final compartes los recursos o hasta resolver un problema científico. Gente que quiere resolver algo conjuntamente. Se ha enfocado de una manera un poco ardua desde nuestro punto de vista, desde Crowdcrafting en la escuela, y lo que nosotros estamos intentando es precisamente lanzar proyectos dentro de las escuelas para que los chicos aprendan a hacer ciencia en proyectos reales, no que se cree algo ad hoc, que era lo normal, ¿no? Llegaba el profesor, te presentaba tus problemas y al fin y al cabo no resolvías nada en el mundo, era algo que no era importante ni para ti. Nosotros lo que estamos intentando es que precisamente eso se vuelva interesante, que el trabajo que tú hagas tenga un impacto real en el mundo, ¿no? Y eso es lo que nosotros hacemos. La cultura creo que es muy importante porque nos ayuda a democratizar los procesos de elección. Nosotros además añadimos esa parte de ciencia, el método científico que nos toca en todos nuestros días y lo que nos permite es tomar decisiones basadas en hechos, no en lo que nos sale del corazón, que a veces no es lo más bueno, pues por ejemplo como puede ser para crear un proyecto, colocar un semáforo, tomar decisiones un poco más importantes. Incorporar esas metodologías y democratizar el acceso a la información creo que es muy importante para cambiar cómo vivimos y cómo avanzamos como sociedad. Gracias a Internet lo que haces es que saltas y si aquello va pasando del boca a boca, al final consigues esa financiación que de otra manera no tendrías. La parte más importante de la tecnología, ¿no? Lo que ha hecho que el crowd avance en estos últimos años ha sido la reducción de los costes. Eso es lo que nos ha permitido que mucha más gente pueda acceder a dispositivos que de otra manera no estaban antes accesibles y lo que ha permitido es un boom de gente experimentando con cosas que antes no tenía al alcance. Y eso es realmente maravilloso, ¿no? Pues por ejemplo las tarjetas Arduino, los microprocesadores, la impresión 3D, ahora casi cualquier persona puede pagárselo y todo el mundo trata de experimentar. Y eso es lo que hace que este mundo crowd, ¿no?, se junten, pregunten, se creen nuevas comunidades y al fin y al cabo resuelvan problemas conjuntamente. Proyectos así más icónicos o que se reconozcan actualmente se está analizando la era del bronce y lo que puedes hacer es transcribir los hallazgos de hace muchos años que estaban escritos a mano, se transcribe para ordenador para que se pueda indexar en un ordenador, pero además ayudas a crear el objeto en 3D. Tú dibujas el contorno del objeto y luego ellos producen un modelo 3D que se puede imprimir en una impresora 3D dentro del propio museo. No solamente el crowd funciona monetariamente, sino que también necesita, como en nuestro caso, de gente que quiera dedicarle tiempo y colaborar con su cerebro, con sus recursos personales. A veces es simplemente el ayudar a pegar carteles, otras veces es a traducir un proyecto de español a inglés. Y lo más importante es no tratar a nadie como un mono detrás de un teclado. En estos proyectos ocurre mucho eso, que se usa a la gente y es lo que nosotros estamos intentando cambiar, ¿no? Es muy importante que la gente sienta que forma parte de tu proyecto. Si no, pues no vas a tener éxito ni vas a conseguir que se unan a tu idea de cambiar el mundo, como es lo que intentamos desde Crowdcraft.